¿Cuántos aman la palabra de Dios? Verdaderamente, o sea, no me hagan quedar mal con el pastor Gerald Bogantes. Una iglesia que no ama la palabra, ¿se imagina? Mejor cerramos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ah, qué dicha, qué dicha. Aquí en Maná amamos la palabra de Dios. Ya está todo el mundo con el papelito para no distraernos en este tiempo ya, y que todo el mundo esté sentado. Entréguelo. Y si no, el próximo, no sé si puedes imprimir ahora, Mario Solís, Pastor Mario Solís, si puedes imprimir ya mismo para que al final pasen. No sé, ahí tienes para hacerlo. Ok, listo. Al final usted lo recibe y lo recoge. Él lo va a tener listo ahora al puro final. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Estoy ya haciendo casi el cierre de nuestra serie de El Hijo Perdido. Y estos temas de Apocalipsis, que vinieron a ser 3, vienen a ser como una conclusión de todo lo que hemos venido hablando y como una enseñanza para la iglesia del presente siglo, la iglesia de este tiempo, para cuidar nuestra vida cristiana. Ustedes me conocen, si algo he dicho es que me preocupa ver una iglesia que está rotando continuamente y no permanecen cristianos fieles en la iglesia, sino que a cualquier viento de doctrina se pueden vender y fácilmente salen de la iglesia. Lamentablemente hubo una iglesia de estas que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Le sucedió algo parecido. Esta iglesia 30 años antes, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, esta iglesia era una iglesia digna de imitar. Usted lee la carta a los Efesios del apóstol Pablo, es una carta madura, es una carta que hay que en verdad leerla y pedirle al Señor revelación de tanta riqueza que viene a esta iglesia. Y 30 años antes, este era el estado de la iglesia, una iglesia que iba creciendo, una iglesia de avance, una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia de revelación, una iglesia de sabiduría, una iglesia de inteligencia espiritual. Esa era la iglesia de los Efesios. 30 años después, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, le dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Y esta frase, tu primer amor, la hice para que quede más fácil de explicarlo y que a usted le quede más claro, como un acróstico. Pero son acrósticos, por lo general el acróstico, cada letra significa algo, es un principio, es un fundamento, es un ejercicio. Cada letra, por ejemplo, en una sigla, por ejemplo, ICE, cada letra significa algo, eso viene a ser un acróstico. En este caso, tu primer amor, cada una de las letras es una oración que yo quise poner para que usted nunca se olvide, para que nosotros como iglesia caminemos en el primer amor. Sin embargo, lamentablemente esta es la historia que he visto ya yo en 25 años de caminar con Cristo. Un poquito más ya, 27 años de caminar en Cristo, desde los 17 años caminando en Dios a la fecha. He visto que hay síntomas en los hijos de Dios que hacen que abandonan el primer amor. Y es que no existe, hermano amado, un segundo amor ni un tercer amor. Existe solo un primer amor, y es un único amor. Es el amor que usted y yo tenemos que tenerle al Señor. Es un amor que es para siempre. Por eso es el primero y no hay otro que se pueda comparar a él. El amor que usted le pueda tener a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al pastor, al líder, al jefe, a quien sea, a su papá, a su mamá, no se compara con el primer amor que es para Dios. Tu primer amor es para Dios. Y es tu único y verdadero amor, porque fue el que estuvo dispuesto a dejarlo todo por ti y por mí. Eso es el primer amor. ¿Cómo definimos el primer amor? Es estar dispuesto a dejarlo todo por el que lo dio todo.
¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por el que lo dio todo? Ese es el verdadero amor. Estos hombres de Dios de la iglesia del primer siglo entendían lo que era dejar todo por el Señor. Ellos verdaderamente experimentaron lo que era darlo todo por Dios. Hoy no, hoy es muy fácil ser cristiano en este país. Es más, ya cualquiera se denomina cristiano, cualquiera se llama cristiano. Hasta de repente algunos se disfrazan como tales. Algunos hasta vergüenza les da decir que son cristianos. Y oiga cómo estoy diciendo, son cristianos, no evangélicos ni religiosos. Porque yo le enseño a usted que sea un cristiano hijo de Dios, conforme a las características que da la palabra de Dios de un verdadero hijo de Dios. Así rápidamente, primer síntoma de que has abandonado tu primer amor, se lo dije la semana pasada, voy a decirlo rápidamente por los que no estuvieron. Número 1, primer síntoma, tu deleite por el Señor ya no es tan grande como tu deleite por otras personas o por las cosas del mundo. 2, usualmente tu alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la oración o la lectura de la palabra. Letra P, permites muchos pensamientos e ideas en la carne, limitando tu pensar en el Señor. 4, rápidamente te excusas con tu humana debilidad cuando has cometido un error y entonces se te hace normal hacer cosas que no le agradan al Señor. Vaya evaluándose. Ya la mayoría las escribieron la semana anterior. Si no, escúchelo en YouTube. Ahí usted escucha otra vez y repasa, para que usted se haga un autoanálisis de cómo puede estar pasando o qué está sucediendo en tu vida. 5, inventas cualquier justificación para no dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de otros. 6, menosprecias la obra de Dios en la vida de otros y no los tratas como tratarías al Señor. 7, aquí empiezo las segundas 6. Letra E, empiezas a ver los mandamientos del Señor como legalismo o como restricciones para tu felicidad. San Juan 14:21 dice así. Número 7, empiezas a ver los mandamientos del Señor como legalismo o como restricciones para tu felicidad. San Juan 14:21 dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga la diferencia de alguien que volvió los mandamientos de Dios un legalismo a otro que por amar a Dios le es normal guardar la palabra de Dios. Para alguien que se está enfriando, para alguien que está admitiendo síntomas para dejar su primer amor, ve ya la palabra de Dios como mandamientos o restricciones legalistas, de manera tal que ya no le es un deleite amar a Dios, seguir su palabra. Hermano, yo no soy del que predica un evangelio que le digo a usted: no haga, no toque, no tome, no vaya a este lugar, cuidado por ese lugar, cuidado si toca esto, cuidado si se mete en esto, cuidado si escucha eso. Ese no es el evangelio que predicamos. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Aquel que por instinto, que por naturaleza, la palabra de Dios que está introducida en tu corazón te dice qué tienes y qué no tienes que hacer, pero ya lo haces de forma natural. Es la naturaleza divina que está en ti la que te dice: no tengo que hacer esto. No 10 mandamientos que te dicen: no harás, no tocarás, no verás, no harás esto. Hermano, eso es legalismo, eso es ley. Y por lo menos yo creo que estamos en un tiempo y en un mejor pacto llamado la gracia de Dios, donde por la gracia de Dios y de forma natural yo agrado a Dios. Yo no agrado a Dios, anote esto, yo no agrado a Dios
O yo, mejor póngalo, borre no agrado. Yo no obedezco a Dios por miedo. Porque algunos tratan de obedecer a Dios porque le tienen miedo. Voy a seguir este mandamiento de la palabra porque si no me envía un rayo, porque si no me envía un castigo, porque si no me va a mandar fuego del cielo si yo no obedezco a Dios. Yo obedezco a Dios. Yo no obedezco a Dios por miedo. Yo obedezco a Dios porque le amo y porque le quiero agradar. Dice el apóstol Pablo: ausentes o presentes, ambicionamos serle agradables. Y así dice la traducción original. Ambicionamos. Reina Valera dice: queremos, deseamos serle agradables. Pero en el griego original la palabra dice: ambicionamos serle agradable. Es decir, la ambición del apóstol Pablo era agradar a Dios. La ambición no era tener el mejor carro, no era tener el mejor vestido, no era tener la mejor casa, no era tener el mejor X. Usted puede poner lo que quiera poner. Sin embargo, si Dios te da eso, qué bueno si Dios te lo da. Pero la ambición número uno del apóstol Pablo, y es la que tiene que ser de nosotros, era agradar a Dios. Agradarle a Él en todo lo que tú emprendas. Todo lo que tú hagas, agrada a Dios. En todo lo que tú haces, agrada a Dios. Sería una buena pregunta para tomar una decisión de repente. ¿Esto que voy a hacer agrada a Dios? ¿Este paso que voy a dar será agradable a Dios? Si tu respuesta es guiada por el Espíritu Santo, hazla, porque dice la palabra también que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, Romanos 12:1, siempre será agradable y perfecta. Entonces yo obedezco a Dios no por ley, yo obedezco a Dios porque le amo, porque le quiero agradar. ¿Cuántos están de acuerdo? Número 8. Letra, ¿cuál sería? R. Rehusas buscar. Vean que son oraciones. Por eso este no es un acróstico de principios, es un acróstico de oraciones para que usted las tenga ahí y que cada cierto tiempo usted haga un examen y se evalúe. Que ningún síntoma de estos venga a mi vida. Número 8. Rehusas buscar la aprobación del Señor por quedar bien con la gente del mundo. Uy, hermano amado, qué triste condición. Qué triste condición es esta. Rehusas, letra R, buscar la aprobación del Señor para quedar bien con la gente del mundo. Juan capítulo 15 verso 19 dice, Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunta: ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién quieres aprobar? ¿Quién es el que te va a aprobar? ¿Dios o el mundo? Un síntoma de que estás abandonando tu primer amor es rehusar la aprobación de Dios para buscar la aprobación del mundo. Primera de Juan también me da una luz. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Ya más o menos algunos saben qué verso es. Primera de Juan 2, casi terminando la Biblia. Si no, usted tiene ahí también la pantalla para que lo pueda leer. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice así. Escuche bien lo que dice la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, hermano, Dios te invita
a que busques su aprobación y no la del mundo. Hubo un rey en Israel, usted lo recuerda, el famoso rey Acab. De este solo se hablan malas cosas, pero hermano, es que todo lo que hizo fue malo. Solo hubo una cosa que hizo buena. Nada más una cosa hizo buena: se humilló delante de Dios al final de sus días. Fue lo único bueno que hizo. Pero en todo su reinado de más de 40 años, este rey siempre rehusó agradar a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Agradó a su esposa Jezabel. Y dice la Biblia que se vendió a todos los pecados de Jezabel, adorando a todos los dioses, de manera tal que le dio alimento a más de 800 profetas que comían de la mesa de Jezabel, alimentados por ella y respaldados por Acab. ¿Sabe por qué? Porque rehusó la aprobación de Dios. El profeta Elías le dio un mensaje y le dijo: a mi palabra, rey Acab, es que va a venir lluvia del cielo. A mi palabra es que va a venir bendición para esta nación. Pero el rey Acab rehusó la aprobación de Dios y prefirió la aprobación del mundo. ¿En quién buscas tu aprobación? ¿A quién vas? ¿A quién consultas? Aquí tienes la poderosa palabra de Dios, el perfecto consejo de Dios, para que toda decisión que tú tomes sea guiada por la palabra de Dios. No busques la aprobación del mundo, busca la aprobación de Dios por su palabra. Número 9, letra M, ¿sería así? ¿O 10? A es entonces número 8 o 9. ¿Están en todo así? Abandonas el principio de testificar de Cristo. Ya están, dice el pastor Solís, ya están las boletas hechas. Ahora al final las vamos a colocar. Ahí las tiene al final. Letra A. Abandonas, escuche hermano, este es un síntoma de dejar el primer amor. Son síntomas. Abandonas el principio de testificar de Cristo. ¿Sabe por qué yo respaldo eventos como este que anuncia el pastor Gerald Bogantes? Porque ante todo, lo número uno que se va a hacer ese 1 de enero es testificar de Cristo, es anunciar que Él es el Señor, es predicarle al mundo que Jesús es el Rey de Alajuela, de Costa Rica. Es decirle a los aires ese día que hay alguien que está tomando esta provincia, se llama Jesucristo. Eso es testificar de Él. Cuando tú abandonas esto, estás abandonando tu primer amor. Antes eras una máquina ganadora de almas. Antes usabas toda excusa para predicar de Cristo. Te montabas en el taxi, en el bus, en el carro, hasta montabas a alguien para testificarle de Cristo. Al vecino del frente, de atrás, de en medio le testificabas de Cristo. Pero hoy no, hoy cristianos no pueden hacer eso porque su testimonio es pésimo. Porque la gente va a decir: si así son los cristianos, ¿para qué yo quiero ser cristiano? Si así viven los cristianos, ¿para qué yo quiero eso? No abandones tu principio de testificar de Cristo. Dice la palabra en Romanos, vaya rápidamente, Romanos capítulo 10, capítulo 1 verso 16, lo puede leer en casa, usted lo conoce, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero Romanos 10 dice así, Romanos 10, como que esto pasaba, ya esto estaba pasando desde hace 2000 años, esta situación se venía dando desde hace 2000 años. Romanos 10 verso 11 dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y escuche, aquellos que han abandonado el principio de testificar de Cristo, este verso se cumple. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, hermano, cuando tú y yo anunciamos el evangelio de Cristo, estamos recibiendo una promesa de Dios y estamos recibiendo una bendición de Dios que dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de la esperanza, el evangelio de la vida eterna. Por cierto, este 3 de diciembre
es otra oportunidad para llenar a la juela de Cristo. Siempre que se hace la primera semana de diciembre, más de 800 personas reciben al Señor en ese mes. Así que el 3 de diciembre, a través de los 5 escuadrones que hay en la iglesia, escuadrón rojo, amarillo, verde, azul, van a ir a todo Alajuela Centro a predicar de Cristo y a llenarlo de la palabra de Dios. ¿Usted qué ocupa? Simplemente obediencia. ¿Qué ocupa? Simplemente ir. Ocupa un seminario, ocupa una escuela de evangelismo, ocupa toda. No, hermano, simplemente llegue a las 9 de la mañana al Parque Central y el pastor Mario le ubicará a dónde usted va a ir a predicar y anunciar de Cristo. No abandones el principio de testificar. Abandonas el principio de testificar. Como dije la semana anterior, eres el agente secreto de la empresa. Nadie sabe que eres cristiano en el barrio. Usted dice, no, mejor pastor, porque si supieran que soy cristiano, qué torta. No debiera de ser así. Que cuando vean tu vida, vean a Cristo, vean a Jesús, vean la gracia, vean el amor, vean fe en ti. Número 10. Muestras ligereza al hacer algo que ofende a un hermano más débil. Es decir, que se ofenda, ¿qué importa? A mí no me interesa lo que éste piense. Hermano amado, usted tiene que cuidarse siempre por causa de los débiles. Hay cosas que usted no puede hacer por ser piedra de tropiezo para un hermano débil. Y la Biblia nos llama a considerarnos los unos a los otros. Y Romanos capítulo 14 verso 13 al 20 lo dice de la siguiente manera. Nada más escuche la lectura o la sigue acá. Romanos 14, 13 al 20 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, escuche qué cosa tan sencilla, en algo tan sencillo como la comida, pero, verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos o el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, este es un ejemplo simplemente. Están hablando de la comida, era una cultura. Estamos hablando de una cultura griega, una cultura diferente a la nuestra, donde habían comidas que los cristianos del nuevo siglo de repente tenían que restringirse, porque el judío comía de una manera, el griego comía de otra manera, el gentil comía de otra manera. Entonces tenían que cuidarse entre ellos para no ser tropiezo. Hoy, hermano, póngale el nombre que sea. ¿Qué puedes hacer tú que sea tropiezo para tu hermano? Y eso que tú haces puede hacer que este hermano se debilite en su fe. Tienes que cuidar tu testimonio. Tienes que cuidar tu forma de actuar. Tienes que cuidar tu forma de vivir. No seas ligero en tu forma de actuar. No tienes que andar diciendo: no sé qué va a hacer ese, salado ese, yo sigo mi vida, si ese se va al infierno, que se vaya al infierno. Así no se trata la iglesia. Ese no es el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso tenemos una forma de trabajo a través de células para cuidarnos los unos a los otros. Yo no puedo demandarle a este hermano que sea líder en esta área a un mes de convertido.
Yo no puedo exigirle a este sea un líder de célula y testifique y gane a otros con un mes de convertido. Necesito discipularlo por lo menos un año. Ya lo hemos visto. Aquellos que hemos enviado antes de un año de discipulado, de leche espiritual, de entrenamiento, de cumbre, de ministración, lo enviamos un año antes. Lo que hicimos fue enviarlo a fracasar. Ahí fuimos tropiezo para y de repente, como se siente fracasado, se termina apartando del Señor. Le demandamos antes de tiempo. Hay gente que sí tiene 1, 2, 3 años, 4 años, ha llevado a escuela, ha hecho esto. A esos les podemos demandar un poquito más. A esos los podemos provocar. A esos los podemos desafiar al liderazgo. Pero todo tiene un tiempo para cada uno. No todos maduran a la misma vez. No toda la gente viene de un mismo contexto. Aquel que viene de un contexto social X va a ser diferente al que viene de otro contexto social. Todo eso yo tengo que verlo para provocarle en el liderazgo o en otra área de ministerio. Tenemos que entonces ser sabios en cómo vamos a relacionarnos los unos con los otros para no ser tropiezo, más cuando se trata de un débil. Hay gente débil. Yo digo que una persona de forma normal en una iglesia de crecimiento, en una iglesia de discipulado, en una iglesia de palabra, un año es suficiente para que empiece a pasar de débil a una persona más madura. Por lo menos un año necesitamos verlo y tenemos que considerarnos los unos a los otros. 11, letra O, para ir terminando. Ofreces tu vida a cualquier viento místico. Cuidado con eso, iglesia. Ofreces tu vida a cualquier viento místico, a cualquier doctrina, y muchas son de error. Estamos en tiempos donde están proliferando por todo lugar doctrinas de error. Efesios 4, verso 14 dice así. Efesios 4, 14. Oiga bien o lea bien. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos son débiles. Los débiles son niños fluctuantes, pero no es siempre, no es para toda la vida. Así que, hermano que está acá, no crea que usted va a ser débil toda la vida y va a necesitar siempre la comprensión de medio mundo. Y entonces va a salir con la excusa y le va a decir a cualquiera: es que yo soy un débil, tiene que tenerme cuidado. No, por un tiempo sí. Ya no seamos, dice, ya no seamos niños fluctuantes. Y mira cómo es llevado un niño fluctuante: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Escuchen todos los que están acá, nuevos o viejos, crezcamos. Crecer es siempre. El crecimiento es para siempre. No se deja de crecer. Crecer es para el que tiene 20 años como yo de ser cristiano, o el que tiene un día de haber nacido de nuevo. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuidado cuando ofreces tu vida a cualquier viento de doctrina, a cualquier viento místico. Cuídate de lo que oyes por la radio, cuídate de lo que ves por la televisión, cuídate de cualquiera que llegue a tocar tu casa a de repente desviarte de tu fe. Si no estás en el estado espiritual que debieras de estar, mejor no escuches, porque te van a hacer llevar por un viento de doctrina de error. Una persona que abandona su primer amor es fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina. Y no solamente estoy hablando de doctrinas teológicas, estoy hablando de ideologías de este mundo, estoy hablando de pensamientos de este mundo, de ideologías que ofrecen empresas que al final de cuentas lo que terminaron es sacándote de Cristo y de su obra.
Tienes que cuidarte. ¿De qué estás escuchando? ¿De quién estás recibiendo influencia? ¿Quién es el que está alimentando tus oídos, que llegan a influenciar luego tu mente y desvían tu corazón? Tienes que tener celo por la palabra de Dios. Y aunque estés en una universidad, o estés en un colegio, o estés en un curso, o estés en una empresa, tienes que ir todo a pesarlo por la palabra de Dios, para que no seas llevado por estrategias del hombre que te hacen ir al error. Escucha esto, te llevan a un error hasta que terminas apartado de Cristo. No en vano, hay más de 300,000 personas en este país que algún día visitaron una iglesia y hoy están apartados y no quieren aparecerse en ninguna nunca más. No en vano hay más de 300,000 personas, casi la mitad de los que realmente somos cristianos en este país, lamentablemente abandonaron su primer amor, se dejaron llevar por vientos de doctrina, perdieron su deleite en Dios, dejaron la comunión íntima con Dios, abandonaron la lectura de la palabra y la oración, abandonaron el principio de reconocer autoridad, dejaron el principio del amor unos para con otros, cayeron en el terrible mal de juzgar a otros. Número 12, y termino. Retienes amargura en tu corazón y falta de perdón. La amargura en tu corazón y la falta de perdón te extravían del primer amor. Letra R, retienes amargura en tu corazón y falta de perdón. Efesios 4:31 dice, leo nada más unos versos de la palabra para terminar. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12 dice, Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hebreos 12:15 dice, Hebreos 12:15 dice así. Voy a leer desde el 12 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire todo lo que nos dice verso 12, 13 y 14. Son los consejos. Esos son los consejos. Pero alguno no sigue ese consejo, alguno no miró este consejo, y entonces le acontece lo del verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina si no la controlas. No estamos exentos de amargura, porque el apóstol Pablo dice: quítense de vosotros. Es decir, hay amargura, todos tienen un grado de amargura, pero si usted no controla esa amargura, la amargura te contamina, y entonces contaminas a otros, de manera tal que terminas abandonando al Dios de la obra y la obra de Dios. Lo que más me preocupa es que usted abandone al Dios de la obra. A mí no me preocupa que usted se vaya de esta iglesia. Si el día de mañana usted toma esa decisión, si se fue, se fue. ¿Qué puedo hacer? No voy a ir a llorarle para que se regrese. Es más, yo he dicho que si alguien se va, de mi parte no va a recibir una llamada. Si se va, se va. Oraré para que tome una buena decisión y regrese, como hizo el padre. Yo no veo al padre del hijo pródigo llamándolo, buscándolo. El hijo pródigo volvió en sí y regresó. Y yo utilizo ese modelo. Yo lo esperaré y que regrese, y será recibido, y será vestido, y será coronado, y será bendecido. Sin embargo, qué lamentable es que algunos no solamente abandonan la obra,
sino que abandonan al Dios de la obra. Porque esa es la trampa que el enemigo les pone. Vete de la iglesia, busca otra iglesia, vete a aquella. Mira, están abriendo una nueva iglesia. Esta es la iglesia de moda, vamos a esa iglesia. De por sí ahí ya no nos toman en cuenta. De por sí ahí nos hicieron esto, todas las excusas que hay. De por sí ahí se predica esto, ahí se predica lo otro, ahí se dice esto. Esa es la trampa que les hace el enemigo, para terminarlos de apartar del Dios de la obra. ¿Qué culpa tenía Dios? ¿Por qué usted se aparta de Dios? ¿Por qué la gente se aparta de Dios? De hoy en 8 le voy a dar los 3 consejos que le da el Señor Jesucristo. Oiga esto, no es el pastor Carlos, no fue el apóstol Juan, fue el Señor Jesucristo. Le da 3 consejos a la iglesia de Éfeso para que regresen al primer amor. 3 consejos que si usted los sigue toda una vida, usted nunca se apartará de Jesús. A mí no me preocupa que se aparte de la obra, me preocupa que se aparte del Señor Jesucristo. El día que te apartes del Señor Jesucristo, lo has perdido todo. Lo has perdido todo. Tu camino ya no va a ser igual, tu camino va a ser triste. El día que te apartes del Señor Jesús, hermano amado, no quisiera estar en tus zapatos. Yo le he dicho al Señor: Señor, si tú supieras, o tú sabes, porque eres omnisciente, omnipresente, eres todopoderoso, si tú sabes que yo me voy a apartar de ti, mejor quítame la vida. Yo prefiero morir que apartarme de Cristo. Apartado de Cristo. Véase usted como antes en el mundo. Véase de dónde lo sacó al Señor, regresando a ese nivel y aún peor. Yo prefiero que el Señor me lleve. Soy más valioso, creo, allá que aquí. Que el Señor nos libre de caer. ¿Sabe que esa fue la oración del apóstol, de la carta del apóstol Judas? Y poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Que Dios nos guarde de caer. Que Dios te libre de caer. La amonestación del Señor Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y verso 5, viene el consejo del Señor Jesucristo para la iglesia, no de Éfeso, la iglesia del presente siglo. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, porque aquí estamos, Señor. Hasta aquí, Señor, podemos decir: hemos visto tu mano y tu gloria y tu gracia. Tu gracia, Señor, no ha sido en vano para con nosotros. Señor, ayúdanos, que tu gracia siempre nos asista, que tu gracia siempre nos levante, que ese primer amor se mantenga en un avivamiento continuo en la vida, Señor, de tus hijos, en mi vida, Señor. Que ese primer amor, Señor, se avive en nosotros de manera tal que nada, ni nadie, ni circunstancia, ni principados, ni potestades, ni huestes, ni gobernadores, ni filo, ni espada, ni persecución, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada, Señor, nos pueda separar de tu amor. Declaro, Señor, esta iglesia, y aún oro por el cuerpo de Cristo, para que seamos, Señor, una iglesia de vencedores. Una iglesia al cual el Señor Jesús le pueda decir: al que venciere, yo le daré. De esos quiero ser, Señor. De esos que escuchará las palabras de la misma boca del Señor Jesús, que dirán: al que venciere, yo le daré. 7 veces, Señor, dijiste esta frase de victoria. Quiero ser de los vencedores. Quiero ser de los ganadores. Quiero ser de aquellos, Señor, que no se apartan, sino que más bien mantienen vivo el primer amor, que es aquel que lo dio todo. Es aquel que no se negó. Es aquel que no escatimó. Es aquel que no estimó el ser igual a Dios. Es aquel que no se aferró a su condición de Dios, sino que lo dio todo por nosotros. Por lo tanto, estoy dispuesto, Señor, a dar mi vida por ti, mi ser por ti. Declaro una iglesia de vencedores, una iglesia de ganadores.
todo pensamiento de pérdida, todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento, Señor, que los haga ver atrás, es erradicado en esta hora de sus mentes. Todo pensamiento que esté viniendo a sus mentes de perder, de ir y ver atrás, de retroceder, todo pensamiento, Señor, de miseria, todo pensamiento de enfermedad, de ruina, ahora es quitado de las mentes de tus hijos. En esta hora, Señor, por tu Espíritu Santo, quita, Señor, todo pensamiento que esté, Señor, opuesto a la voluntad tuya. Hoy declaro la mente de Cristo. Declaro, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es más, hermano, diga conmigo ahí donde está. Diga conmigo, si quiere se pone de pie y vamos a terminar. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Así le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les dijo insistentemente: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Yo te digo en esta mañana: tú tienes la mente de Cristo. Pero ¿por qué no lo dices tú? Yo tengo la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo hay paz. En la mente de Cristo hay esperanza. En la mente de Cristo hay victoria. En la mente de Cristo hay poder. En la mente de Cristo hay vida. En la mente de Cristo hay salud. En la mente de Cristo hay milagros. En la mente de Cristo hay avivamiento. En la mente de Cristo hay esperanza. En la mente de Cristo hay fe. En la mente de Cristo hay gozo. En la mente de Cristo hay victoria. Eso es lo que tiene que estar en tu mente. Di conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Que nada te pueda arrebatar esta verdad. Que nada te pueda quitar esta verdad. Que nadie te pueda quitar esta verdad. Párate firme, con la frente en alto, y declara: yo soy un vencedor. Yo soy un ganador. Yo tengo la mente de Cristo. Eso significa que la inteligencia está en ti. La inteligencia espiritual está en ti. Inteligencia que te va a ayudar en esta vida a tomar decisiones. Inteligencia que te va a ayudar para salir adelante en estudios universitarios o de colegio. Inteligencia que te va a llevar a tomar la mejor decisión y escoger la mejor pareja para el matrimonio o para el noviazgo. Inteligencia que te va a llevar a decir no al pecado cuando hay que decir no. Inteligencia que te va a llevar a decir sí cuando hay que decir sí ante un reto. Eso es lo que está en ti. Es la mente de Cristo Jesús. Hoy bendigo a tu iglesia, Padre, y sobre tu iglesia, sobre tus hijos y sobre todo lo que aquí, Señor, se hace, anuncio tu paz. Bendigo, Señor, el evento del 1 de enero dirigido por el pastor Gerald Bogantes, para que tu gracia abundante, Señor, le respalde. Y para que multitudes lleguen a Cristo ese día, para que muchos vengan al evangelio eterno, para que muchos procedan al arrepentimiento, y que la iglesia, Señor, que lo apoya, testifique de Cristo ese 1 de enero, este 3 de diciembre, en este mes que vamos a entrar. Declaramos que las virtudes de Cristo serán anunciadas y muchos serán trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia y declaro la paz de Dios. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Nos vemos.